establece de alguna manera con pactos, con tratados con Estados Unidos. Bien. Acá podemos ir en términos generales con fechas muy a grosso modo para entender un poco. Ya hemos visto, ya han visto ustedes en clase anterior, en 1917, que tenemos la Revolución Rusa. Rusia se convierte en el primer país, digamos, socialista, después comunista. ¿A quién esas ideas llegan primero y se convierten en un factor determinante para este plano mundial también de alguna manera, sobre todo en Medio Oriente? A China. Acá he mencionado en azul algo que se llama la Guerra Civil China. ¿Qué significa esa guerra civil china que termina más o menos en 1949? Se le dice a esa guerra civil cuando los comunistas llegan al poder. Acá hay un actor que se llama Mao Zedong, que seguramente en historia por ahí se lo conoce. Bueno, en realidad no es muy bien conocido en términos positivos porque, bueno, se desarrollan unas hambrunas posteriores que es la peor hambruna de la historia. Algunos dicen 50 millones de personas muertas, es brutal, digamos. Además, Hitler con 6 millones de judíos queda como un chiste, lamentablemente, digamos. Ya hemos visto que esta guerra civil es importante porque los comunistas llegan al poder. Estamos en el 49. Después tenemos la guerra de Vietnam. Disculpen, la guerra de Corea. Fíjense en que Corea, la he puesto acá en la parte roja y en la parte azul, estamos hablando de los años 50-53. Esta guerra es medio curiosa porque en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se divide en dos bandos. También le pasa casi lo mismo que a Alemania. Una parte controlada por la Unión Soviética y otra parte controlada por Estados Unidos. Fíjense en que le he puesto yo con color rojo y azul. Bien. Acá Corea, ¿se acuerdan recién que hemos hablado de la doctrina de Truman, esta doctrina, digamos, de ayuda hacia los países que tenían problemas con la Unión Soviética? Bueno, Corea es uno de los países que desemboca en la guerra. China, fíjense que está pegado a Corea, en cierto momento invade la Corea, esta Corea que supuestamente estaba dividida en dos sectores, bueno, la invade. Para detener ese freno militar, Estados Unidos toma posesión en la guerra esa. Bueno, la guerra en términos generales no pasa nada. Hay una guerra larga de 3 años, bueno, no es tan larga, pero se mantiene dividida. Hasta el día de hoy, Corea es una guerra que no se afirma un pacto de fin de cese, digamos. Es una guerra abierta. Fíjense que hasta el día de hoy existe una Corea del Norte y una Corea del Sur. Y las ideas políticas son muy blanco y negro. Después tenemos, a más abajo, puesto acá, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam continúa los años después, del 55 al 75. También es una guerra, si no me equivoco, la guerra más larga que tiene Estados Unidos en la historia. Es una guerra que Estados Unidos la pierde. Lamentablemente para ellos no pueden hacerle frente a ese enemigo comunista que también venía del norte. Fíjense que está apoyado por China, también, como siempre. Tienen muchos enemigos, generalmente son mal armados, mal equipados, son campesinos, pero tienen a su favor que hacen una guerra como de guerrilla. ¿Qué es una guerra de guerrilla? Una guerra no convencional, una guerra que el ejército tanto norteamericano como los ejércitos modernos tienen problemas. Incluso hasta el día de hoy, digamos, una guerra de guerrilla es complicado. ¿Por qué? Porque en Corea, por ejemplo, ¿qué tienen a su favor? Los rebeldes en ese momento comunistas tenían todo una estepa, digamos, de bosque, de selva, que lo hacían intransigente para los otros, no podían avanzar, y aún destruyendo todo, no podían tomar esos sectores. Bueno, la guerra de Vietnam es una guerra muy importante, si no me equivoco, la más importante, la Guerra Fría, para Estados Unidos porque la pierde. Después tenemos, por ejemplo, pegadito a Estados Unidos, acá algo que he puesto que se llama la crisis de los misiles. ¿Qué es la crisis de los misiles para los norteamericanos y para el mundo en ese momento? No nos olvidemos que en ese momento llega al poder un revolucionario que hasta el día de hoy está, don Fidel Castro, digamos, con su gobierno en Cuba. La crisis de los misiles se le dice al efecto que tuvo, el peligro inminente, es una época de mucho miedo, es el tiempo, el periodo donde más miedo ha tenido Estados Unidos y tanto la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque esta crisis ha llevado casi al ataque, digamos, inminente de ambas potencias. Fidel Castro y la Unión Soviética llevan misiles rusos a Cuba. Y si se fijan, Cuba está en un lugar muy pegadito a la Florida de Estados Unidos y Estados Unidos mismo. Es un sector muy peligroso, lo tienen en el medio, en el patio del fondo. El presidente norteamericano, bueno,
en reuniones diplomáticas, logra sacar los misiles de Cuba, pero es el precedente más peligroso de la guerra, es el más importante. Bueno, acá algo menos importante que casi nadie lo tiene en cuenta, pero es muy importante. En este sector ya no vamos a hablar de Estados Unidos, sino de Afganistán, de Rusia, es la guerra de Afganistán. ¿Qué es la guerra de Afganistán? Es una guerra, es como se le podría simplificar la guerra perdida, la Vietnam de la Unión Soviética, en territorio afgano. Curiosamente, después también los Estados Unidos tienen problemas con Afganistán. También pierden la guerra. Afganistán es uno de los pueblos que no, históricamente nunca ha podido ser conquistado. Esto en términos generales, digamos, los principales conflictos bélicos de esa época. Bueno, acá le doy una ejemplificación de famosos misiles. ¿Qué son los misiles? Fíjense que de estos misiles ambas potencias tenían aproximadamente 6.000, 7.000, incluso algunos dicen que es el doble de ojivas nucleares. Unos cuantos de estos misiles, bueno, destruyen a Argentina, así que ya se pueden imaginar el poder destructivo que tienen. Y acá he puesto algo que, bueno, parece algo más casual que otra cosa, una ametralladora. Esta ametralladora, que ustedes seguramente la han visto en película, en juego, en lo que sea, es famosa porque es un arma que usualmente Rusia y los países simpatizantes de Rusia le entregaban a las fuerzas rebeldes de cualquier país. Llámese Argentina, puede ser los países que se estaban independizando, que ya hemos dicho que estaban en África, en Oriente. Es un arma que ha sido producida, es el arma más producida de la historia, así que seguramente millones de copias tiene. Acá un poco de propaganda. Fíjense en el sector izquierdo, hay 3 imágenes pegadas, consecutivas. Las 3 son del Plan Marshall. Fíjense que siempre muestran esa opulencia. Un camión con mercadería, un señor bien vestido que está arreglando, tiene una cuchara de albañil, un barco. Fíjense en los colores son alegres, son del porvenir, colores cálidos acá. Bueno, es político. Y acá en el lado izquierdo y derecho tenemos algo que se dice acá, el iceberg rojo. Fíjense cómo representan a Rusia acá. Es un iceberg en medio de la nada. Fíjense que está frío, corre viento. Estados Unidos está en un yacht. Fíjense que está opulento, por supuesto, bien vestido. Y fíjense en algo característico acá. ¿Cómo piensan los norteamericanos a esas repúblicas soviéticas, digamos? ¿Cómo las representan? Las representan como tumbas. Fíjense en los nombres. Bueno, acá tenemos en este sector propaganda del oponente, acá sería de Rusia. Fíjense en acá, empecemos con la izquierda. Fíjense en que están 2 trabajadores y de fondo están las fábricas. Fíjense que el diseño no cambia mucho, es el clásico diseño viejo de la Segunda Guerra Mundial, no es muy actualizado. En las manos de ambos tiene algo muy representativo, que es la hoz y el martillo, que representan a los campesinos y a los obreros. En el mapa central vemos una alteridad, digamos, cómo diferencian la propaganda entre arriba está un obrero, fíjense, o un militar, está dándole directiva a un trabajador, fíjense que está apuntando a un planeamiento, parece una prospección, es decir, parece un sector donde va a ser una construcción. En cambio, abajo representan a ese capitalista, bien vestido, por supuesto, siempre es una característica común que lo representan con un tabaco, un habano en la boca, y gordo, siempre gordito, digamos, denotando esa opulencia. Fíjense en que en este caso, en vez de dar una directiva de construcción, le está dando una directiva al militar de cómo atacar o destruir o un objetivo militar. Y en la derecha, extrema derecha, tenemos de vuelta, se repite, a esa persona común para ellos, no olvidemos que como el socialismo es algo social, algo del común, comunismo, esa persona que llega al espacio, fíjese, tiene de vuelta, se repite, la hoja y el martillo, están acá, ya no es un astronauta, para ellos son los famosos cosmonautas, que parece entre la Tierra, pisando la Tierra, y a la vez en el aire. Fíjense en cómo proyecta esa idea de comunismo. Ya no es una idea de comunismo contra el enemigo en Estados Unidos, acá como lo representaba antes en una imagen con un mapa. Acá ya apunta al cielo, a las estrellas. Bueno, esto es lo que les decía recién, la propaganda. Mi compañera es la experta en el tema de cómics, hubiera estado lindo que esté ella. Acá a la extrema derecha tenemos al señor Capitán América. Aparte de ser una caricatura inocente para niños, es una idea
transmite todas las ideas, como pueden verlo, de esa sociedad capitalista. Fíjense en los colores que tiene. Claramente América lleva todos los ideales de esa sociedad. Acá lo tenemos a Rambo en el medio, que también, incluso muy descaradamente, esta película al final tiene una dedicatoria en la que los norteamericanos, bueno, eh, aprecian, digamos, esa rebelión o esa resistencia contra el ataque de los rusos en Afganistán. Y un libro muy famoso en la literatura, en la izquierda, que se llama 1984, de George Orwell, que habla de una sociedad que, bueno, en términos, digamos, implícitos se está refiriendo a esa sociedad comunista también. Aunque él hace referencia a otra cosa, habla de una sociedad en la que existe un gran hermano. ¿Qué es el gran hermano? Ese es el líder, esa persona que dice cómo pensar, qué no se puede pensar, pero no es tanto una opción, una opinión, es un control férreo de qué es lo que hacen la gente y cómo piensan. Hay una película que se llama 1984 que incluso es un clásico del cine. Esta persona logra dos pájaros de un tiro, un libro y una película que es un ícono de la época. Son películas, digamos, de culto, legendarias. Bueno, acá tenemos lo que les decía recién, la famosa conquista del espacio, que era una idea interesante. Al principio no se le daba mucho interés, pero no se olviden que si estamos combatiendo a la Unión Soviética o somos Estados Unidos, viceversa, y estamos combatiendo al enemigo, lo vamos a hacer en todas las áreas. E incluso desde el ajedrez también hay una pelea importante en un partido, no una pelea, un partido importante de ajedrez en la que ganan, bueno, los norteamericanos. No parece algo muy, no sé, algo relevante, pero cuando uno lee la historia que viene por detrás, eh, por lo menos para mí es interesante. Fíjense acá, bueno, la perra Laika, que mucha gente la conoce, es una perra rusa que, bueno, ¿qué es lo interesante de Laika? Que Laika llega al espacio, da una vuelta al globo terráqueo, bueno, no regresa con vida, bueno, tiene problemas con la temperatura y muere. Lo que está en el centro, arriba, superior, vemos acá el satélite, el famoso Sputnik, que se podría decir que es el primero lanzado, el primer satélite lanzado de telecomunicaciones. Es ruso, al igual que la perra Laika. A la derecha tenemos a un famoso cosmonauta que es Yuri Gagarin. ¿Por qué es importante Yuri Gagarin? Porque es la primera persona que vuela al espacio. Como hablamos de comunista, hablamos de personas comunes, de una sociedad igual. Vemos acá a una señora, que existe todavía, Valentina Tereshkova, que es la primera mujer que va al espacio. Fíjense que, como Yuri Gagarin, ambos son soviéticos. Bueno, y a la derecha tenemos la imagen más representativa de este momento. Mucha gente dice que la carrera espacial termina cuando Estados Unidos y la Rusia en ese momento competían. ¿Cuál era el objetivo máximo para ambos? Llevar a la Luna. Finalmente, ¿quién lo hace? Estados Unidos. Estamos hablando de, bueno, lo que es acá el Día del Amigo, en 1969, en ese momento. Bueno, esta es una imagen que, como les decía recién, representativa del tema de las casas de brujas. Acá lo vemos al señor, si no me acuerdo, era un diputado. Fíjense en que está en un mapa, está indicando dónde eran los sectores donde podían estar estos comunistas. Fíjense que le pone incluso la fiesta comunista. Una época de terror, de miedo, digamos, que no tenían problema de ir incluso con su gente, con tal de eliminar este mal comunista, como le decían ellos. Y a la derecha tenemos algo que es muy importante también, que es como para mí un símbolo de la represión. Cuando hablamos de la Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde lo vemos a eso físicamente? En las fotos, en las imágenes, en los videos, en el muro de Berlín. Esa división patente entre dos mundos. Alemania es un país, por no decir el país, que vive el comunismo y el capitalismo en su propia tierra. ¿Ya va cerrando, Maxi? Sí, acá ya están las actividades. Bien. Ya. ¿Vas a explicarlas vos o querés que las explique yo? Acá las tengo, profesora, como Bueno. quieran. Bueno. Explícalas, por favor. Bien.
La primera actividad dice que complete el siguiente esquema de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Básicamente, las chicas tienen que hacer un resumen de los temas que han visto, por supuesto, viendo esa alteridad que siempre está. ¿Qué es la alteridad? Es la bipolaridad. Siempre fíjense que están unos casilleros a la izquierda, unos casilleros a la derecha, y tenemos la división. Por ejemplo, en ideología, es fácil, en un lado, un sector tenemos el capitalismo y en el otro el comunismo, digamos. Una cuestión de lectura nada más y acomodar los términos importantes, lo más importante. En el punto 2 dicen, en el siguiente mapa, identifique los países que integran al bloque occidental encabezado por Estados Unidos y al oriental por la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta actividad de mi compañera seguramente era para que las chicas en el mapa, en este mapa o el mapa más interesante, si pueden buscarlo en internet más grande, ubiquen los principales países de conflicto en este momento. Fíjense en que hay mucha gente que hoy en día no sabe ubicar los países y en historia en este tema es importante que sepan ubicar bien definidamente a una Corea, a una Vietnam. Incluso hay países, hay lugares en donde me ha tocado escuchar gente que no sabe dónde está Rusia, digamos. Y la tercera actividad que, bueno, es interesante dice, crear una infografía en la cual se pueda distinguir visualmente los aspectos que caracterizaron la rivalidad entre el bloque occidental y oriental. Países líderes, ideología, pactos, propaganda, caricatura, etc. En el contexto de Guerra Fría. Una infografía, ¿qué es una infografía? Acá justo tengo. No sé si se ve